La libertad de expresión de usted, un individuo, no es el punto. El punto es una industria de la propaganda disfrazada de periodismo que tira sus mentiras al mar de la información donde su libertad de expresión con la pena es insignificante. ¿Es tiempo de regular la libertad de expresión? Lo converso con una de las voces más independientes de nuestro país, Diego Rusarín. Bienvenidos a Largo Aliento. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Diego, hace un mes pasó por Televisa este anuncio, el gobierno de Estados Unidos de América aterrorizando a nuestros paisanos, los mexicanos migrantes. Pagaron una pauta en Televisa y Televisa lo pasó. ¿Qué te parece? Bueno, primero que nada es que yo creo que aquí queda en evidencia la diferencia entre los intereses nacionales de soberanía y los intereses de la lógica del capital. Entonces, lo que la gente tiene que recordar constantemente en estas disyuntivas es que los medios de comunicación son empresas y operan, y lo que determina su comportamiento es la lógica de la rentabilidad. No lo digo de una manera moralizante, no estoy apuntando dedos ni culpando, es un hecho, exactamente, es un hecho. Una empresa puede postularse lo que sea. Lo que no puede hacer una empresa es no declarar ganancias. Entonces, una empresa siempre va a buscar la rentabilidad. Ahora, ¿debió censurarlo el gobierno mexicano? Yo creo que en defensa de la soberanía, sí. A mí sinceramente me parece que sí, sobre todo en un momento geopolítico tan inestable y tan complejo como lo es ahorita. Porque, a ver, Trump desde que ha llegado a la presidencia, inclusive desde antes de que llegó a la presidencia, él empezó fuertemente amenazando a sus dos vecinos más importantes, a Canadá y a México, con tarifas, con sanciones, con deportaciones, con declarar el narcotráfico como terrorismo para eventualmente justificar invasión terrestre o inclusive militar compleja. Pero realmente lo que pasa es de que Trump ya planteó desde el inicio de su administración que él venía con una actitud combativa y de intimidación. Entonces, para mí, esto es parte de la guerra de propaganda. La guerra de propaganda no es un tema nuevo, ha existido desde siempre. Sí, pero evidentemente, pero tú no dejas entrar a tu enemigo con su propaganda. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una definición muy ambigua de lo que es propaganda. O sea, por ejemplo, China, en su momento, cuando Trump declaró el tema de las tarifas, una de las cosas que dijo China es, bueno, ya no dejo entrar películas de Hollywood a mi país. Y la gente no lo tiene tan común, pero una película de Top Gun es propaganda tanto cuanto un anuncio del Departamento de Estado contra los migrantes. El detalle es que unas las tenemos muy normalizadas y ni siquiera lo entendemos como propaganda, y las otras son muy descaradas y parece que nos pisan el talón. Ahora, en YouTube, este anuncio está todo el tiempo. O sea, te sale cada 15 minutos. O sea, YouTube mexicano. Y ahí viene la discusión. YouTube, ¿hay un YouTube mexicano? No, por supuesto que no. O sea, YouTube realmente es una empresa americana cuyos accionistas responden a la lógica del capital. Sí, pero YouTube en Europa tiene reglamentación europea. Sí. Nosotros no los reglamentamos. Bueno, la manera como lo hacen aquí, de hecho, fíjate que es un tema que he tenido la oportunidad de investigar un poco. Una de las primeras cosas que tienen que hacer los países soberanos es obligar a que estas empresas de comunicación internacional tengan oficinas en los países donde operan.
Porque cuando tienen oficina en el país donde operan, tú puedes legislarlas y además puedes también, de alguna manera, obligarlas a cumplir las leyes o si no, que paguen repercusiones. ¿Okay? En muchos países de América lo que hacen es que tienen estas oficinas centrales y normalmente la oficina central de Latinoamérica la ponen en un país que no tiene soberanía para que así puedan ejercer desde ahí la propaganda sin tener repercusiones. Entonces, sí, definitivamente hay que legislar, hay que mantenerlas controladas, hay que tratarlas como maquinarias de propaganda que responden a la lógica del capital y no tienen realmente un interés por la defensa ni de los derechos humanos, ni libertad de expresión, ni nada metafísico en ese sentido. Ahora, este anuncio tiene la virtud que se muestra como un anuncio, como propaganda. Sí. Ahora te voy a leer el menú de Grupo Editorial Criterio de este año 2025. Editorial Criterio contiene varios medios, entre ellos la revista Newsweek y Animal Político, que son dos publicaciones prestigiadas. Literalmente ofrece nota patrocinada, contenido original acorde a la línea editorial de cada una de nuestras marcas. Publicamos contenido de nuestros socios comerciales, o sea, nuestros clientes, editorializado a fin de que nuestras audiencias se interesen y conozcan la oferta de sus productos y servicios, bla, 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 75,000 pesos. O sea, les convertimos su propaganda, su publicidad, en una nota periodística. En contenido orgánico. Exacto, y ustedes pagan 75,000 pesos. Contenido original. Bastante barato, ¿eh? Sí, pero es que solo una nota, es pequeño. Contenido original. Tenemos a los periodistas indicados para realizarle contenido ad hoc, para generar el impacto, la conexión, el engagement y los resultados esperados. Esto, o sea, ya es un artículo, 125,000 pesos. Barato, ¿verdad? La verdad es que sí están baratos. Hay que aprovechar, todos los que quieran comprar publicidad disfrazada de periodismo. Infografías que son encuestas. O sea, son gráficas inventadas para propagar una narrativa que puede ser perfectamente falsa. 225,000 pesos, videos. Contamos historias y creamos conexiones a través de video, notas, videogalerías, reels o incluso videoanimaciones. También realizamos foros en vivo y falsos, en vivo, para redes sociales, con temas de interés para nuestras audiencias. 300,000 pesos. Es barato. Tenemos que concederles que están baratos. Pero esto sería tanto como anunciar, nosotros te inventamos alcohol falso. Claro. Te damos gato por liebre. Aquí habría que recordar a Chomsky. Hay un libro que es fundamental para entender este momento histórico, sobre todo la relación entre los medios y la verdad, que es el libro de La manufactura del consentimiento, ¿no? Entonces, Manufactura del consentimiento explica perfectamente esta dinámica y estas relaciones. Lo que me hace pensar en lo que me decías ahorita de este menú, ¿no? Que parece un menú de comidas, es también, porque digo, a final de cuentas no lo hacen ellos directamente. Hay que pensar que están estas plumas que están a la renta, que es la gente que escribe esos artículos, los intelectuales artificiales que se presentan en estos foros para hablar de estos temas, ¿no? Que se presentan como líderes de opinión. Es interesante porque es toda una industria. La oposición es una gran industria, ¿no? Y la defensa de la hegemonía acaba siendo también una gran industria. Y digo, para cerrar, una frase de Althusser que ayuda mucho a entender también esta relación es que las superestructuras ideológicas buscan perpetuar las bases materiales que la producen. Entonces, ni siquiera es tanto un tema de un tipo de maquiavelismo Illuminati, de hay actores políticos deleznables, sino es más bien una relación estructural de poder, de relaciones de poder y relaciones de propiedad que busca perpetuarse. Y en esta búsqueda por la perpetuación de un sistema es donde se dan estas ofertas, pero son orgánicas. O sea, lo que me refiero es que no es que exista un medio de comunicación que sea más o menos virtuoso que otro, sino que su lógica operativa, su lógica de supervivencia, es la lógica de la productividad, de la producción y de la rentabilidad. Por lo tanto, ellos siempre se van a ir a donde esté la rentabilidad. Entonces, en este momento histórico simplemente se está dando que mientras existe el permiso de operar bajo la lógica de la productividad, pues cualquier postor puede llegar a comprar la verdad. Ahora, sin embargo, yo quiero suponer que el New York Times todavía, quiero suponerlo, no vende estos servicios. No, ¿cómo crees? No, ¿tú crees que sí? Pero por supuesto. O sea, que tú llegas y le dices, Gobierno de México, le dice, queremos un gran artículo sobre Peña Nieto en portada. ¿Cuánto? Pues son $300,000 o 3 millones. Supongamos, no importa el precio, que sí lo elaboran
porque Time, la revista La Time portada. nos hizo dudar, ¿no? Parecía realizado en Los Pinos, Claro. el artículo que salió en el Time. ¿Tú crees que sí? No, ¿Que yo, lo yo- venden? yo no creo, yo estoy 100% seguro. O sea, lo que pasa son dos cosas. Primero, todos los grandes vehículos de información hoy le pertenecen a tres grandes aglomerados internacionales. A Vanguard, State Street y BlackRock, ¿no? Estos tres grandes aglomerados son dueños de prácticamente todas las acciones de los grandes aglomerados de comunicación. Pero lo que la gente no entiende es que inclusive son dueños de CNN, pero también son dueños de Fox. O sea, aquí es importante que la gente entienda Claro. el concepto de la disidencia controlada, ¿no? Los medios muchas veces te hacen pensar que existe tal cosa como disidencia política, pero realmente las narrativas que te ofrecen es lo suficiente para que tú sientas una seducción de supuesta disidencia, pero para que nada cambie. Entonces, tiene que ser tan descarada la venta de un artículo en New York Times como decir, una portada cuesta $3 millones, o simplemente decir, oye, si nuestros intereses están en que nuestros dueños son BlackRock y BlackRock es dueño de una gran empresa internacional de fast moving consumer goods, obviamente nosotros vamos a hacer lo que favorezca las acciones de nuestros accionistas. O sea, no tiene que ser tan burda la venta como un menú que está en una Claro, página de internet, claro, pero que que es lo- está a la venta 100% seguro. Genaro Viñamil nos decía sobre Latinus. Muy probablemente Latinus es el brazo guerrillero de redes, el producto, comillas, independiente de Televisa. Puede ser, sí. O sea, cuando se dan cuenta que las audiencias están emigrando a las redes, crean su producto. Ahora, tiene que ser un producto independiente para que entre bien al público de redes y entonces... La legitimidad y... Exacto. Hay un engaño. Yo entiendo que estás explicando por qué sucede, pero hay que reconocer que hay un engaño de Claro, origen. pero justo lo que quiero hacer hincapié aquí. Disneylandia existe para que la gente crea que Estados Unidos realmente funciona. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Estos medios que se presentan a sí mismos como posturas radicales de cualquier cosa, de antagonismo o de hegemonía, estos radicales funcionan para dejar en ausencia una supuesta normalidad. De la misma manera que Trump dice, Make America Great Again, ¿no? O de que Make Borders Safe Again. ¿Cuál es ese again al que quieres regresar? O sea, ¿en qué momento América fue grande? ¿Cuando eran racistas? Sí, ¿Cuando claro. eran misóginos? ¿En qué momento América fue seguro? ¿En cuál de todas sus 80 intervenciones militares en América? Antes de la guerra civil. Exacto. ¿Cuándo, no? Entonces, o sea, ¿cuál es ese real al que supuestamente refiere el simbólico? Entonces, en los medios pasa muy similar. Muchas de esas narrativas que nosotros vemos en redes sociales hacen exageraciones para dejar en negativa un supuesto real que nunca existió. O sea, ¿cuál es el real que nunca existió? Los medios imparciales. Este es mi punto central de la conversación. Para esto hay que tener una teoría crítica de la comunicación y una teoría crítica de qué son los medios bajo el metamodo de producción de la propiedad privada de los medios de producción. No puede existir tal cosa como imparcialidad mientras uno esté dispuesto a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Ahora, ¿crees que la mayoría de los canales que hay en YouTube y en las otras redes sí están pagados? ¿Patrocinados? Sí. Indirectamente sí. Indirectamente. Inclusive yo. Bueno, claro. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo hago un video, ¿ok? Yo hago un video mañana y empiezo a decir los beneficios de los modelos de superación dialéctica del capital a través de la historia y cómo, no sé, cómo la Unión Soviética logró soberanía alimenticia a pesar de todos los bloqueos y sanciones. ¿Qué patrocinador va a querer patrocinar mi video? Ninguno. Porque ellos dependen de la propiedad privada de los medios de producción para su hegemonía. Sí. Pero si yo mañana hago un video diciendo, compra 4 departamentos y réntalos, pues obviamente todo el mundo los va a querer patrocinar, porque es algo que de alguna manera reproduce la lógica del capital. Entonces, no es que la gente sepa que está siendo patrocinada, sino que existe ya a través del algoritmo toda una lógica sistemática autónoma, independiente inclusive de manos humanas, que castiga y premia ciertos tipos de contenido. Entonces, claro, estamos todos patrocinados y poco a poco nosotros somos castigados o beneficiados dependiendo de lo que digas. Esto es lo complejo. O sea, pensar que una persona tiene realmente libertad de expresión cuando trabaja y depende de un ingreso de redes sociales es no entender cómo los algoritmos te castigan por un tipo de contenido y te premian por otro. ¿Has visto Canal Red de Pablo Iglesias? Muy poco. Conozco a Pablo Iglesias, pero no he visto mucho su canal. Tiene una lectura marxista de la Sí. coyuntura. Sí, sí, sí. Y lo que ellos dicen que se mantienen de lo que aportan
los que lo ven, o sea, les mandan dinero, es lo mismo Donaciones, de The Patreon. Guardian, ¿no? The Guardian dice que se mantiene de aportaciones de los que lo leen y aportaciones voluntarias. Claro, ese es un modelo que puede funcionar a nivel marginal y mientras tu discurso no sea realmente peligroso para el hegemón. Así de fácil. O sea, en el momento que tú pises un callo equivocado, créeme que no hay cantidad de donaciones que te hagan sobrevivir. Te van a bloquear, te van a banear. Si te vuelves realmente peligroso Por para el supuesto, sistema. desapareces. No hay manera. O sea, es que este es el detalle también de entender la idea de disidencia controlada. O sea, hay revoluciones que venden muy bien en MTV. O sea, hay revoluciones que son muy bonitas para el sistema. Porque inclusive, o sea, por ejemplo, si nosotros vamos a la idea de radical, o sea, ¿qué es radical? La etimología de la palabra radical viene del italiano radici, o de raíz, ¿no? Entonces, los radicales realmente son aquellos que tratan de buscar las raíces de las ideologías que defienden. Pero radical hoy en día más bien se entiende como una aberración o una exageración de una postura centrista que supuestamente prevalece y perpetúa el centrismo democrático, ¿no? Pero entonces usan los radicales para obligarte a quedarte con la mediocridad del centro. Entonces, muchas de estas voces que acaban siendo supuesta disidencia son muy útiles para el hegemón, porque simplemente lo que hacen es que perpetúan el centro sin darse cuenta. Ahora, Claro. las voces realmente peligrosas desaparecen muy rápido. Pregúntenle a Julian Assange, Exacto. pregúntenle a Ibrahim Traoré. Snowden. Claro, o sea, la gente realmente peligrosa desaparece, o sea, eso es real. Vamos a una pausa y volvemos. Pues esta historia de izquierda y derecha, esto es lo que importante que la gente entienda también. Izquierda y derecha es una distinción política liberal. O sea, yo aquí sí soy más clásico en mi lectura política. Sí. La distinción que yo hago, la superación dialéctica que yo quiero hacer es la de capital contra comunismo. Así fácil. Y también filosóficamente hablando es una diferencia entre idealismo y materialismo. Y la defiendo sin ningún problema. Y el detalle es de que hoy en día ya tenemos ejemplos. El problema es que durante muchísimo tiempo no habían ejemplos viables ni deseables. Y ahora tenemos a China. Ahora tenemos a China. Que es un éxito. Es claramente marxista. Y que es un éxito. Diego, Televisa instaló a su interior a una fábrica de mentiras disfrazada de medio independiente de redes. Como si fuera el brazo guerrillero de Televisa, lo que estás tú narrando. Se llamaba El Palomar. Ahora, igual sigue funcionando porque no hubo realmente reacción en los medios comerciales, cero, e incluso en los medios públicos muy escasa reacción. Vendían campañas muy bien hechas, con información totalmente falsa, incluso con logos falsos, ¿no? Aparecía el New York Times, CNN, y era totalmente inventado. A mí eso no es tan novedoso, me parece muy grave, pero no es novedoso. Lo que me escandalizó a mí es que lo difundían o lo difunden a través de 10 millones y medio de cuentas en las redes. La cantidad. Me parece que la pretensión de Pepito Chupite de decir, yo quiero luchar por mi libertad de expresión en vista de que hay compañías que inundan las redes, ese lugar de libertad de expresión, con 10 millones y medio de anuncios varias veces al día, desaparece, se vuelve insignificante lo que piensa Pepito Chupite. Claro. Y que Pepito Chupite defienda la libertad de expresión ya es suicida, Sí. parte de esta persona. ¿Qué piensas de esta gente que defiende la libertad de expresión de esto, de las fábricas de mentiras? De las fábricas, de cómo se manufactura el consentimiento, cómo se manufacturan las opiniones. Mira, o sea, el paradigma de la libertad de expresión es algo que, digo, yo sinceramente no apego. Mi lectura ontológica es materialista. Yo no creo que la gente piense libremente. Yo aquí cito a Spinoza, que es de mis filósofos favoritos. Spinoza decía, la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Normalmente la gente, mientras más libre se cree, más tonta es. O sea, menos sabe sobre sus propios límites. Lo normal es que una persona, a través de un proceso de madurar en la vida, de pensar críticamente sobre sus condiciones de ser, sobre su ser en el mundo, nota
sus cadenas, sus límites, sus restricciones, ¿no? Esta libertad abstracta, y además me gusta que traigas a colación la palabra libertad en general, no solo de la expresión, porque es una palabra políticamente muy martillada. Sí. Y creo que es importante que la gente se pregunte sobre ello. Entonces, yo no creo que la gente sea libre. Yo creo más bien que la gente que se cree libre es porque no sabe dónde son sus opiniones. Y lo que pasa justamente con estos métodos que tú mencionas, de que ahora la televisión se dio cuenta que perdió competitividad contra la potencia de formación de opinión que tienen las redes sociales por esta fantasía de la descentralización, esta fantasía de la democratización de las opiniones, la fantasía de que no hay un patrocinador grande por detrás, la fantasía de que no es un medio de comunicación tradicional. La fantasía de que es libre y apegado a la verdad. La fantasía de que la gente no usa guiones. O sea, es fantasía, pero es justo el ejemplo que usé antes. Disneylandia existe para que la gente crea que Estados Unidos funciona. Entonces, en este caso, lo mismo pasa con Televisa, lo mismo pasa con las redes sociales. Los extremos existen para que la gente piensa que existen medios moderados, medios responsables, medios morales. No. No somos libres de opinión, nuestra opinión está condicionada, y hablar de libertad de opinión en un sentido abstracto, metafísico, sin entender soberanía, legislación, propaganda, geopolítica, es sumamente peligroso. Y obviamente lo raro de nuestra época es el pobre reaccionario. O sea, el pobre reaccionario es un fenómeno dificilísimo de explicar, dolorosísimo políticamente hablando, pero es esta gente sublevada que no sabe que defiende los intereses de sus amos. En lugar de defender sus opiniones propias, ellos creen que defendiendo la libertad de expresión se están defendiendo a sí mismos, cuando lo que realmente están defendiendo es la perpetuación de un sistema opresor. Ahora, hay una distinción importante entre mentira y verdad. A ver. Bueno, la verdad nos asocia con la realidad, con lo más que humano, con lo que está allí. O sea, tiene y nos regresa a tener efectos sobre la realidad. La mentira nos separa. Mira nuestra derecha. Nuestra derecha invierte todo su potencial en narrativa, pero una narrativa que no está sentada en los hechos. Entonces tiene poca repercusión en los hechos. Yo sí creo que hay una... Para el periodismo lo debe de haber, pero en la vida personal es muy distinto tener una narrativa que es fantasiosa, que está separada de la realidad, que una que toca a cada rato la realidad y se aferra a la realidad. ¿A ti no te parece dos narrativas muy distintas, la mentirosa y la real? Yo creo que necesitaríamos más de dos. O sea, porque me parece que justo complicar el tema me parecería más acertado. Y te digo por qué. Yo no hago la distinción entre verdad y mentira, porque me parece un poco más complejo que eso, en el sentido de la verdad. Mi entendimiento metafísico es que es una dirección, no es una cosa per se. Mi posgrado es en teoría crítica y postestructuralismo, entonces me meto mucho al tema de lenguaje desde una lectura postestructural, Francia después de los 70s, Lacan, Deleuze, Derrida, toda esa gente rara. Entonces mi relación con el lenguaje ha progresado mucho y esta idea de que, no, es que existe la narrativa y la realidad. Vale, pero los mitos han sido sumamente fundamentales para las formaciones históricas, tanto políticas como bélicas, como culturales o de cualquier otro tipo. Lo raro es que el humano sigue siendo un animal mitológico. O sea, la estructura, la religión, y lo digo en un sentido genérico, como concepto amplio, es una estructura, y lo digo físico-material, no como sueño, no como idea. La estructura de la religión, apegar a rituales, repetir patrones, glorificar una serie de valores, demonizar otros. O sea, la estructura de la religión ha funcionado para organizarnos socialmente de maneras distintas a través de prácticamente toda nuestra historia, claro, desde el surgimiento del lenguaje. Pero hay una narrativa, por ejemplo, la narrativa patriarcal, que religiosa, judeocristiana, ¿no? Te dice, bueno, tal señor hizo esto y se conectó con Dios así. Y no hay el lado femenino de la historia, que es el lado que hacían las mujeres hace milenios, lo mismo que hacen la mayoría hoy, conectar con el mundo natural. O sea, las mujeres somos las que tenemos hijos, nosotras somos las que cocinamos, nosotras somos las que cuidamos a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos, estamos cerca del lavado de las cosas, lavamos la ropa en la casa. Todo esto es donde la naturaleza se vuelve humana, se traslada al humano. Y todo eso no está dentro de la narrativa patriarcal. Eso, las historias que nos contamos tienen efectos. Sí, era mi punto. Y las historias que no nos contamos,
Porque yo sí creo que existe la realidad aparte de nosotros y que además nuestras historias son mucho más pequeñas que la realidad. Ah, sí, sin duda. Lo Ahí afirmo concuerdo porque hay completamente. gente que dice que la realidad no existe. No, pero es que esa es la postura metafísica liberal por excelencia. Sí. O sea, y yo ahí es donde marco la distinción. O sea, yo te diría, históricamente, o sea, en este momento histórico, nuestro enemigo es la metafísica liberal. O sea, es el hombre liberal, es el hombre moderno. Y aquí es raro porque inclusive yo tengo algunas peleas ideológicas con la idea del humanismo y con la idea de la modernidad como No, tal. yo me sorprendí porque yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, ese es el enemigo actual. Sí, porque por ejemplo la gente no entiende. En Estados Unidos cuando dicen izquierda y derecha, es de que, pero por favor, o sea, la izquierda y la derecha prácticamente defienden 99% los mismos intereses. En Estados Unidos, te lo pintan claro. de azul y te lo pintan de rojo, Claro. pero es lo mismo, ¿no? O sea, Claro. no hay izquierda y derecha. Y cuando le dices a la gente, es que los dos son liberales, son dos tipos de liberalismo, se quedan así como que, mira, no Claro, sabía. y cuando la izquierda es solo izquierda económica, Es. también se parece mucho al Solo izquierda capitalismo. política, ¿te refieres? ¿O solo Sí, izquierda pues, cultural? cuando solo habla de dinero, la izquierda está reproduciendo el modelo neoliberal. Sí. Solo hablan de dinero, no hablan de algo más allá de... Claro, de las clases trabajadoras, de las Exacto. relaciones de propiedad, totalmente de acuerdo. Solo hablan de que es un modelo económico distinto. Entonces, bueno, pues hay mucho más realidad fuera de eso. Sí. Ahora, nuestros medios en México. Es preponderante lo que el pensamiento neoliberal, Sin duda. incluso en los medios que se suponen que son de izquierda. Sin duda. Claro, lo que pasa es que la izquierda históricamente, habría que empezar esta lectura, ¿no? La diferencia entre izquierda y derecha surge en la Revolución Francesa, los que se sientan a la derecha y los que se sientan a la izquierda, las artes serviles contra también los nuevos hegelianos contra los viejos hegelianos. O sea, esta historia de izquierda y derecha, eso es lo que importante que la gente entienda también. Izquierda y derecha es una distinción política liberal. O sea, yo aquí sí soy más clásico en mi lectura política. La distinción que yo hago, la superación dialéctica que yo quiero hacer, es la de capital contra comunismo. Así fácil. Y también filosóficamente hablando es una diferencia entre idealismo y materialismo. Y la defiendo sin ningún problema. Y el detalle es de que hoy en día ya tenemos ejemplos. El problema es que durante muchísimo tiempo no habían ejemplos viables ni deseables. Y ahora tenemos a China. Ahora tenemos a China. Que es un éxito. Que es claramente marxista. Y que es un éxito. Exactamente. Y bueno, hablemos de Facebook. A ver. Si vamos a hablar de China, ¿no? Mark Zuckerberg, su sueño es poder entrar a China, ¿no? Le faltan estos cientos de millones de seres humanos en su 1.400 Facebook. millones, sí. 1.400. Y entonces lleva 10 años obsesionado con China y en todos los países le piden ser reglamentado y sí cede, pero poco. Le dicen, queremos acceso a tu algoritmo, queremos conocer ese algoritmo secreto y no cede. En China le han pedido... El algoritmo se los ha dado, les ha dado todo. Es decir, que sí es posible Facebook reglamentado por el gobierno. Claro. México debería... A ver, no, primero, ¿qué demonios es el algoritmo? ¿Qué demonios es el algoritmo? A ver, explícanos. Vale, el algoritmo es una lógica de maximización de ganancias. De ganancias económicas. Sí, claro, porque el algoritmo, ¿para qué está programado? El algoritmo está programado bajo algunas variables. Hay una variable que es clave para entender el algoritmo. Time on device, tiempo en el dispositivo, que es exactamente la misma nomenclatura con la cual se programan las maquinitas de Las Vegas. Lo que quiere el algoritmo es maximizar la cantidad de tiempo que el usuario pasa conectado. ¿Por qué? Porque es más tiempo para venderles publicidad y eso significa más tiempo para cobrar publicidad para los anunciantes. O sea, como lo explicaste tú al principio, lo que la gente tiene que entender de redes sociales es que son una empresa, tú no eres el cliente, tú eres el producto. El cliente es el que compra los anuncios. Ahora, eso queremos pensar que es el algoritmo. No sabemos si, por ejemplo, en una elección el algoritmo se cambia para beneficiar a alguna de las partes, probablemente a cambio de dinero. Pero, ¿Para qué diablos compró Elon Musk X si no fue para ganar la elección de Estados Unidos? pero es que sin duda, regreso al punto central. La empresa Facebook, la empresa X, la empresa Meta, la empresa Google, son empresas. Pueden hacer todo, pero siempre tienen que reportar ganancias. Entonces, si hay un momento estratégico en donde necesito reducir mis ganancias, pero perpetuar mi propiedad privada de los medios de producción, lo voy a hacer. O
sea, ellos no van a ejercer su libertad mediática en contra de la propiedad privada de los medios de producción, Sí, claro. que perpetúa su modelo de negocio. Es eso. Hablemos de Elon Musk. O sea, Claro. Elon Musk compra X para apoderarse de la opinión Son sus mundial. intereses de clase. Claro, y lo Sí. pone a servicio de un candidato, el candidato a presidente del país más poderoso del mundo. Segundo. ¿Dónde? Bueno, ok. Xi Jinping es el Sí, primero. sí, sí. Bueno. Depende de cuándo la gente vea este video. Ok, exacto, sí, exacto. En un par de años ten la seguridad que va a ser Xi Sí, Jinping. perdona por Bueno, interrumpirte. pero Elon Musk, ¿dónde cobra? No cobra en X, cobra en el SpaceX. dinero que le va a dar Trump, Claro. pase lo que pase, para sus otras empresas, que son billones y billones y billones de dólares. Claro, que aquí se va a entender perfecto el concepto de neoliberalismo. Neoliberalismo, y aquí es terrible, ¿no? Porque muchos economistas neoclásicos incluso niegan la palabra neoliberalismo, pero por falta de lectura. ¿Neoliberalismo qué es? La instrumentalización del Estado para perpetuar los fines del capital. Entonces, ese maridaje diabólico entre los intereses del capital y el aparato del Estado, como un aparato de consenso y coerción, de la hegemonía de la violencia, hacen un maridaje para perpetuar los intereses del capital. Entonces, ¿qué hizo Elon Musk? Exactamente lo que tú dijiste. Oye, yo voy a invertir en un candidato, en un caballito, le voy a apostar a este caballito, porque si gana, yo después voy a cobrar subsidios en SpaceX, en Boring Company, en todas sus otras empresas, que por cierto están plagadas de subsidios estatales. Sí. Entonces, no es que, de nuevo, es que es muy fácil leer al capital, porque su lógica es muy simple. Van a hacer siempre aquello que produzca mayor rentabilidad. Y obviamente lo que tienes que ser inteligente es en leer si es rentabilidad a corto, mediano o largo plazo. Ahora, pero sus decisiones siempre son así. Es muy simple leerlo, pero el mismo sistema pone mamparas Claro. para que no veamos dónde Sí, sí, se sí. cobra y Nos dónde se distrae paga. con narrativas. Así es. Nos distrae con narrativas para que la gente esté preocupada por el sabor de independencia populista del mes, en lugar de realmente pensar sobre la propiedad de los medios de producción y cómo el dinero se queda en las mismas manos durante generaciones y perpetúa el poder estancado en donde está. O sea, este es el detalle. O sea, este es el problema de la crítica que hace, por ejemplo, Guy Debord con la social espectáculo. La social espectáculo tiene a todo el mundo sumamente distraído, gozando de estar crónicamente distraído, cada vez con menos capacidad de concentración, adicta a la dopamina de los celulares e incapaz de hacer una crítica real, dura, pertinente y penetrante para entender las condiciones materiales detrás de la producción de contenido. Entonces, todos nosotros estamos sumamente contentos dándole like a cosas y viendo cómo la gente busca nuestros contenidos o nosotros buscamos los suyos, pero no nos damos cuenta que por otro lado, la desigualdad sigue en crecimiento, el problema de los desabrigados está en crecimiento, el colapso económico, la deuda crece cada vez más y ese tipo de cosas nadie las habla. Claro, y nos peleamos entre nosotros en las redes, Sí. Esto como los gladiadores en el Coliseo, es la distracción de la democracia, Exactamente. Mientras sigue la misma lógica del capitalismo. Tal cual. Tú dices que sí admiras realmente a China. Yo tengo una hermana que mucho más que yo piensa como tú, ¿sí? en el sentido que dice, lo que nos conviene es una dictadura benigna. Alguien tiene que poner en orden a todos estos millones de seres humanos que sea una dictadura benigna y donde haya mucho avance cultural, económico, material. Claro. ¿Tú piensas eso? Mira, de hecho, ¿tu hermana dijiste o prima? Hermana. Tu hermana, de hecho, está citando indirectamente a Gotha, a Goethe. Goethe decía, yo prefiero un orden injusto que un desorden justo, ¿no? Y justo a eso se refiere un poquito. Para entender el proceso de China, y es algo que llevo como 4 años estudiando, porque de verdad para mí fue muy emocionante entrar en contacto y entender el éxito de China, ¿no? Porque imagínate, yo con formación marxista, obviamente los fracasos que tuvimos del socialismo del siglo XX en América Latina fueron terribles, ¿no? Y hay que aprender de ellos. O sea, yo soy una persona que cree que los procesos históricos son accidentados. El capitalismo como modo de producción tiene 6 siglos. Los primeros 2 siglos fueron un desastre. O sea, nada más vean, busquen para la gente que nos está viendo, la implantación del capitalismo en India, por ejemplo, las hambrunas bengalíes y las mujeres que tejían, que les cortaban las manos para que no pudieran competir contra las inglesas. Fue una masacre. Los primeros 2 siglos de capitalismo fueron peores que lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero evidentemente sí produjo bienestar, sí produjo avances, sí produjo innovación, porque además también yo como marxista, yo no soy anticapitalista, yo soy postcapitalista. O sea, mi lectura... Sí, por supuesto. Mi lectura realmente es dialéctica. No, bueno, Marx surge a raíz del industrialismo capitalista. Y Marx escribió un libro que se llama El Capital. O sea, claro. Y habló muy bien del capital. Como la gente no lo lee es difícil, pero de verdad lo bien. Entonces, yo siempre digo que yo quiero superar aquello que niego en su momento más alto. O
sea, esta es la lectura dialéctica por excelencia. Es superar lo que niegas en su momento más alto. Para que un metamodo de producción se sobreponga a otro, tiene que ofrecer una mayor cantidad de bienestar social que el anterior. Si no, no es sostenible. Nos vamos hacia China. Es inevitable. O sea, a ver, es inevitable porque ya existe el ejemplo. No lo digo en un sentido teleológico, porque ahí me criticarían Gramsci y Benjamin, pero lo digo más en un sentido práctico, real, concreto. O sea, China sacó a 700 millones de personas de la pobreza y el Partido Comunista Chino tiene 100 años. Vamos a una pausa y volvemos a nuestro bloque de conclusiones. Eso que estás diciendo, claro que a Claudia Sheinbaum le interesa que haya buena propaganda, bueno, que haya información que diga, la señora tiene razón. O lo que se está haciendo bien. No, hombre, claro. y él venció a Trump y hace yoga antes de hablar con Trump y lo tiene seducido. Pero ella defiende, incluso Claudia Sheinbaum defiende el derecho a que Televisa, pero no solo a la crítica, a la inundación de mentiras. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, en ese caso yo estoy más de acuerdo con Stanley, por ejemplo. O sea, yo no permitiría la libertad de propaganda. Ahí ya estamos llegando, yo creo, a las distinciones importantes. Ahí yo se haría una pauta fuerte y determinante. Diego, regreso a nuestro tema, la verdad, la mentira, la propaganda disfrazada de periodismo, desde otro ángulo. Hannah Arendt, la filósofa alemana, escribió que en una tiranía, y ella se refería a la tiranía de Hitler y después a la tiranía de Stalin, la información ha sido suplida por la propaganda y que la gente lo único que sabe es que no sabe la verdad, ¿no? Y que por eso no se puede organizar. Creo que lo que nos importa a nosotros en el 2025 es que lo que ha pasado en las democracias es que hemos llegado a un punto muy parecido al que describía Hannah Arendt por otros medios, ¿no? Interesante. Hay mucho ruido, hay mucho caos y la información está al servicio del dinero, no de la tiranía, del dinero, y eso es lo que la ha convertido dudosa. Y hoy la gente en las democracias solo sabe que no está segura de que sabe nada. Interesantísimo el planteamiento. Y de hecho, o sea, me encanta porque yo siempre le digo a la gente que una buena pregunta es mitad de la respuesta, ¿no? Y fíjate, la manera como lo planteas, digo, con todo mi respeto al trabajo de Hannah Arendt, igualar a Stalin a Hitler es uno de los peores errores académicos que se puede hacer en cualquier campo. O sea, esta noción de la teoría de la herradura y demás es... Pero en cuanto al control de la información tenía razón. Mira, por ejemplo, Guy Debord escribió un libro muy interesante sobre la información centralizada y diseminada, o sea, y descentralizada, por decirlo así, ¿no? Y pudiera compararse los tipos de control de información, porque la información ¿a quién protege? O sea, si lo lees en una manera superestructura base material, la superestructura, que sería la información, trata de perpetuar las bases materiales que la producen. Entonces, por supuesto, quien esté en el poder va a instrumentalizar la comunicación para perpetuar aquellas cosas que permiten que esté en el poder, ¿no? Y esto sería un poco la lectura de este filósofo chileno, Maturana, que habla sobre los procesos autopoyéticos. Todo modelo de poder busca, primero que nada, perpetuarse. Entonces, bueno, a ver, pero no, es un modelo que no encaja en México. ¿Cuál? Porque esto que estás diciendo, claro que a Claudia Sheinbaum le interesa que haya buena propaganda, bueno, que haya información que diga, la señora tiene razón. O lo que se está haciendo bien. No, hombre, claro. Y él venció a Trump y hace yoga antes de hablar con Trump y lo tiene seducido. Pero ella defiende, incluso Claudia Sheinbaum defiende el derecho a que Televisa, pero no solo a la crítica, a la inundación de mentiras. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, en ese caso yo estoy más de acuerdo con Stanley, por ejemplo. O sea, yo no permitiría la libertad de propaganda. Ahí ya estamos llegando, yo creo, a las distinciones importantes. Ahí yo se haría una pauta fuerte y determinante. A ver, para empezar, ya esto no debería ser sorpresa si la gente me ha escuchado antes, pero yo soy antidemocrático. Y lo digo orgullosamente. Inclusive me parece que hoy en día lo que se tiene que actualizar del compás político es que los reaccionarios son los de centro. El centro político se volvió reaccionario. ¿Por qué? ¿Reacciona a qué? A los límites,
a los que están afuera, a los radicales, ¿no? A los, Sí. ¿Por qué? Son Porque gente que saca el promedio entre Claro, dos los posiciones y entonces no sucede nada. no sucede nada. Los Exacto. centristas conciliadores Sí. acaban siendo hoy Sí, los, son la los gelatina, reaccionarios. pues, del centro del pastel, a mí sí. justo lo que me preocupa de los proyectos de país, y lo digo con muchísimo cariño porque digo, tengo un pasaporte mexicano, tengo un hijo mexicano, mi esposa es mexicana, o sea, México es un país que me ha dado ¿De dónde demasiado. eres tú? Brasileño. Ok. Soy brasileño, pero lo digo también de Brasil, lo digo de México, Sí, lo digo sí, de sí. prácticamente todos los países de América del Sur. Si nosotros no tenemos soberanía, no podemos tener democracias. No puede haber una democracia sin soberanía, porque las democracias liberales, burguesas, avanzadas, son sumamente manipulables por los intereses del capital. Es muy fácil que el capital internacional fondee la oposición. Muy fácil. Y nosotros lo hacemos supuestamente defendiendo los valores democráticos, metafísicos en abstracto, que nunca ha existido una democracia perfecta, nunca, si es que alguien me da un ejemplo, por favor. No hay un ejemplo histórico de una democracia perfecta funcional, pero nosotros defendemos esta idea normativa de la democracia y no nos damos cuenta que dejamos abierta la puerta trasera por donde siempre se han metido los intereses no hegemónicos sino soberanos. México tiene en la Constitución el derecho a la información y yo creo que está fallando. Claro. Ahora, yo no estoy segura que es el gobierno quien tiene que regular. Ese es fundamentalismo democrático. Exacto. Pero sí es muy importante, si nos queremos salvar del caos continuo de la información, es que separemos el engaño, o sea, las mentiras de las verdades. Y entonces, ¿quién hace esa distinción? Mira, porque, a ver, los capitalistas nos decían, los demócratas nos decían, eso se regula solo. La gente elige, eso son mentiras. Por supuesto. Ya al día de hoy sabemos que eso ha mentira. fallado. La mano invisible del mercado, ¿no? Eso jamás Nunca funcionó, ha sucedido, sí. pero ahora ya nos consta Sí. que la prensa no se regula con la prensa, que las mentiras no se desenmascaran con las verdades. Cierto. No es así, no está sucediendo. Totalmente ¿A quién le cierto. corresponde entonces regular? Mira. O censurar, tú elige el término. Dos ejemplos, o sea, está el legalismo chino o la socialdemocracia brasileña. Brasil hace poco se vio muy controvertido políticamente con el final, la última gestión de Jair Messias Bolsonaro, porque hubo un intento de golpe de Estado, hubo una invasión al Itamaraty, en fin, como a Brasilia y demás, hicieron como un intento de revuelta muy violenta, además, tumbaron cosas, explotaron bombas, caótico, ¿no? Y se dieron cuenta que mucho de esto fue no solo gestionado, sino que articulado desde redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Instagram, grupos de Telegram, que gestionaban y coercionaban a las personas con información falsa y los llevaron a ese extremo de intentar dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, el gobierno de Brasil fue muy tajante después de eso, dijo, no puede volver a pasar, ¿no? Entonces dijeron, estas empresas, primero que nada, tienen que tener un CEO que funcione y trabaje en Brasil y una institución legal que responda a la ley brasileña y que apegue a los derechos brasileños. Si quieren operar, van a operar, pero respondiendo a toda la legislación. Claro, y tienen que aparecer en el Congreso cuando los llamemos Sin y duda. transparentar lo que les pidamos. Pero te digo algo. Como, por cierto, en el Congreso norteamericano, ¿eh? Sí, pero Sabina, te digo algo. A mí lo que me preocupa de esto es como los impuestos. Es un juego del gato y el ratón. Nosotros como legisladores siempre vamos tarde. Sí. Ellos siempre van por lo menos 2 o 3 pasos adelante de la legislación. Intrínseca a la democracia, a este fundamentalismo democrático y a la conciliación y la burocracia, las cosas son muy lentas en política pública y en tecnología son muy rápidas. O sea, para cuando tú legislas una plataforma de redes sociales, ellos ya tienen el plan B, C, D, E y F para sacarle la vuelta a la legislación. Entonces, ¿cuál es tu postura? Mi postura es... Mientras exista la propiedad privada de los medios de producción, los intereses que se replican son los intereses de la propiedad privada. El único ejemplo factual, concreto, real, material, aspirable que tenemos es el de China. ¿Sí? Que viene basado en confusionismo y legalismo Bueno, chino. y allí es el gobierno el que lo regula. Entonces, como no existe otro modelo, yo digo, pues ni modo. Hay que aprender. Hay que seguir el modelo chino y el gobierno se tiene que meter a estas compañías de redes, Claro. a las televisoras, a los periódicos. Claro. Y tiene
además que transparentarlo al gran público. Claro. Aquí solo quiero hacer un paréntesis porque estoy 100% seguro que la gente que vea esto va a decir, pero en China no hay libertad de expresión. Y digo, los reto a que vayan a China y vean la cantidad de libertad de expresión que hay. En China el ciudadano tiene derecho a hacer manifestaciones. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿y qué pasa con Tiananmen Square? ¿Por qué no se puede hablar? Mentira. Yo tengo amigos que han dado conferencias sobre Tiananmen Square en China. A ver, pero Esto es completamente falso. Eso es narrativa gringa. Pero puedes hacer un programa de tele en donde digas, shipping ya nos cae mal, que se caiga. Por supuesto. ¿Sí puedes en China? Claro que puedes criticar al gobierno. 100% seguro. Ok. 100% seguro. Entonces tú dices el modelo chino. Ahora, sí. hay ciertos momentos, hay ciertos relámpagos de esperanza que yo veo. Por ejemplo, el caso de Elon Musk. Compra X para apropiarse de la opinión mundial y resulta que no. Le fue fatal. O sea, compró el aparato, pero no compró la opinión mundial. De hecho, se hizo odiar por la opinión mundial y la organización de las manifestaciones contra los coches Tesla, de los que él es dueño, fue a través de X. Claro. O sea, X tronó al dueño. Eso es un síntoma para mí de esperanza. Mira. O sea, que todavía nos podemos organizar y reconocer al logro oligárquico. Te doy mi lectura. Mi lectura materialista de esto es que, aunque Elon Musk como persona haya perdido, el capital ganó. Porque él compra X, gana Trump. ¿Sí? O sea, y en gran parte porque hizo una gran campaña política y en su momento todavía estaba bien instrumentalizado. Es que este es el detalle. Yo por eso también creo que maduré mi noción de, el problema son los oligarcas o los millonarios. No es verdad, porque quitas a uno y sale otro. Sí. ¿Sabes? El problema es el sistema. Y Elon Musk perdió en Tesla, pero va a ganar en SpaceX. Boring Company o en SpaceX. Exacto, y la otra, puede perder Elon Musk, pero gana Mark Zuckerberg, o gana Jeff Bezos, o gana otro, o salen ellos y gana un tercero. El sistema gana. El sistema gana. Ese es el detalle. O sea, el sistema es un molino de carne. O sea, este es el detalle. Por eso me encanta tanto la palabra capital humano. Porque el capital humano, que es ahorita como se le llama al trabajador en este momento histórico, es el humano solo en tanto cuanto la lógica del capital. O sea, es un humano sometido a una lógica que lo supera. Otro relámpago de esperanza es la inteligencia artificial. Es decir... Depende de quién es el dueño. Exacto. Exacto. Y además, ¿cuáles son los reglamentos de la inteligencia artificial? Justo. Pero podría ser... No sé si has notado en X en las últimas semanas que llaman a Grok de árbitro. Y a veces, cuando no lo instruyen mal a Grok, porque de pronto Grok parece ñero, ¿no? Sí. De la Narvarte, racista y clasista. Sí. Porque le hicieron la pregunta mal. No se la saben hacer objetivamente pidiéndole datos. Claro. Pero hay una esperanza allí de que una cierta inteligencia artificial sí nos conecte a los datos de la realidad. Ojalá. ¿Te parece que hay algo allí? Yo creo que sí. Qué raro, fíjate, mi hermano está estudiando... Nuestros hermanos. Mi hermano, sí, tal cual. Mi hermano está estudiando una maestría en ética de la inteligencia artificial en Cambridge. Y es un tema que hemos discutido a profundidad, ¿no? Y el problema, ya llamarle inteligencia artificial ya es un stretch, o sea, ya es un estiramiento. Una jalada. Sí, una jalada. Pues no quería usar la palabra, pero sí es una jalada, literalmente. Y además también el detalle es, quiénes son los dueños y qué datos se le alimentan. Porque te pueden alimentar datos reales, pero te alimentan solo un segmento de datos. O sea, la verdad no es tan simple en el sentido de sesgo de encuadre, sesgo temporal, sesgo de prioridades, sesgo de confirmación. O sea, el tratar porque es dato, es real, híjole, no sé, es que depende cómo hayas conducido la encuesta o en qué momento histórico. Porque puede ser dato de una parte muy pequeña de la realidad. O la pregunta que hayas hecho, ¿sabes? Sí, entonces, lo que me preocupa realmente, lo que pudiera cambiar estas cosas, y perdón por ser tan dogmático en este aspecto del marxismo, que probablemente es el único aspecto del marxismo donde sí soy dogmático. Las condiciones materiales producen las superestructuras ideológicas. No es cambiando las superestructuras ideológicas, es cambiando las bases materiales. Que aquí realmente lo que tenemos que trabajar nosotros son esas bases materiales. ¿Quién es dueño de qué? ¿Qué necesitas para producir qué? Si la mujer necesita estar encerrada en casa o si puede salir a trabajar. En el caso de los medios, ¿qué sería? Bueno, la propiedad. respuesta, ya sabemos la respuesta de Claudia Sheinbaum, que es
favorecer a los medios públicos, que no fue la respuesta de López Obrador. López Obrador le daba igual a los medios públicos, la de Claudia sí es, vamos a favorecer los medios públicos atendiendo ese pensamiento marxista. Sí, a mí me parece más adecuada, me parece más correcta la respuesta, ¿no? Y ahí tiene que ir de la mano, además de favorecer los medios públicos, porque fíjate que me invitó Gustavo Petro a dar una conferencia en Colombia sobre el mismo problema. Y di una conferencia en 3 ciudades diferentes hablando específicamente sobre Chomsky y la manufactura del consentimiento, y ellos estaban haciendo, imagínate, un lanzamiento de todas las radiodifusoras de paz en las zonas después del acuerdo con la FARC, ¿no? Entonces, un proceso muy bonito. Y yo les contaba, claro, hay que favorecer a los medios públicos, hay que por lo menos igualar su voz con los medios privados. Pero el detalle es que a la larga el capital simplemente lo que va a hacer es va a inyectar un poquito más de dinero. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Inyectar más desde el lado público? ¿O cómo vas a encontrar esta igualdad? Bueno, por lo pronto están lejanísimos la televisión pública ni siquiera llega a todo el territorio, para empezar. ¿Y contra ¿no? redes sociales? O sea, exacto, y contra Televisa y TV Azteca. Sí, lejos. Que fíjate la paradoja, su mayor ingreso son nuestros impuestos. Es que nuestras democracias sí están muy torcidas. Bueno, es que el neoliberalismo prácticamente es el modelo hegemónico dominante del mundo. O sea, el metamodo de producción es neoliberalismo. Yo por eso le he pegado tanto a esta tecla. No puede existir democracia sin soberanía. Este es el detalle. Es muy doloroso y entiendo que son procesos históricos. No estoy llamando a la revolución armada mañana. Sé que no es así, pero tenemos que pensar que hay condiciones materiales, estructurales de nuestra forma de ser en el mundo que mientras no cambien, el resultado va cíclicamente a ser el mismo. O sea, este es el límite de la crítica entre reformismo y revolución. Es el límite. Porque el reformismo, todas las consignias que nosotros ganamos a través de las reformas se pueden perder en una administración. O se pueden perder de la noche a la mañana. Por supuesto. Entonces, y en el momento que estiras demasiado la liga con el reformismo, el propio centrismo democrático, que ahora se ha vuelto reaccionario, tiene una inercia de volver a lo que era. No, bueno, en la misma izquierda mexicana, o sea, su conciliación con la corrupción del sistema puede llevar, pero rapidísimo, estamos hablando de 2 años. A una pérdida de ganancias. No, que ya se haya acabado la izquierda, se haya vuelto un sistema de corrupción, una máquina de poner candidatos en puestos, es decir, que sea el PRI. Claro. Por conciliar. Exacto. Es que sí es... Yo coincido contigo, la estrategia política de conciliar es muy peligrosa y ha hecho mucho daño. Sí. A mí me gustan los proyectos políticos concisos. O sea, a mí no me gustan los proyectos políticos populistas. O sea, no me gustan los proyectos políticos que se pierden en discurso, en postureo, en moralismo. La izquierda más débil es la moralista. La izquierda más fuerte es la material. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, y consideras que lo mejor de la 4T es su lado material. Es la distribución de ayudas sociales, ¿no? No, los programas sociales, el aumento del salario mínimo. Exacto, eso es lo mejor. Claro. Y es lo que va a persistir. No, a mí háblenme de las 40 horas, a mí háblenme de las cooperativas, de la propiedad comunal de la tierra, a mí háblenme de bases materiales. O sea, yo postureo y la verdad es que moralismo y discurso populista me distraigo muy rápido. A mí háblenme de bases materiales, porque China no llegó a la supremacía del dominio económico y tecnológico haciendo postureo moralista. O sea, lo hizo sacando gente de la pobreza y construyendo trenes para que la gente vendiera zanahorias de las zonas rurales en las capitales. Eso sacó a China la pobreza y los proyectó al futuro. Hemos estado zigzagueando, yendo de verdad, mentira, y nos vamos a otras partes, pero siempre regresamos. Sí. Y por eso te pido que termines cuál para lo inmediato. ¿Tú qué aconsejas? ¿Qué hacemos con este caos informativo? Mira, qué interesante. No hay respuestas fáciles. Yo creo que tiene que ser una respuesta multifactorial. Hay algo que no mencionamos que me parecería interesante dejarlo sobre la mesa, que es también la responsabilidad del consumidor de contenido. A mí me parece que la gente está muy zombificada, muy idiotizada. Me preocupa mucho que en el momento que uno trata de a lo mejor elevar la calidad del discurso o del debate en redes sociales, inmediatamente queda como negligente o como prepotente y te aíslan, ¿no? Claro. Cuando lo que domina el discurso de redes sociales es el meme. ¿No? Entonces, me preocupa realmente que tenemos una generación entera sometida a una política opresora con cabeza de meme. Esa es la realidad. Y mientras siga siendo así, ellos son más baratos de manipular. No, imagínate, el meme es una reacción emocional. Aparte, de las más básicas. Claro, entonces una generación que solo reacciona emocionalmente es incapaz de tener un proyecto. Adicta a la dopamina, cada vez con menos tiempo de concentración, sin memoria, sin retención, sin pensamiento crítico. O sea, la vez pasada vi un estudio. Adicta al trabajo. Sí, a la productividad.
A la productividad, Sí. o sea, capturados por el neoliberalismo. Sí. Mi vida sirve para producirle algo al sistema. Hasta el fin de semana. ¿Cómo le hago para ser más productivo? Mis hábitos de ganador, ¿no? Es terrible. Y el último detalle aquí, hace poco vi, porque digo, yo admiro mucho tu trabajo como escritora, la verdad es que es un orgullo para mí estar platicando contigo, y creo que hace falta recuperar algunos de esos valores en un sentido muy clásico, muy simple, muy humilde. Yo vi un examen de capacidad lectora de 1935, de quinto de primaria, y uno de quinto de primaria hoy en día. Te mueres de vergüenza. Te mueres de vergüenza. O sea, ¿dónde están aquellas películas cuyos diálogos evocaban a la poética, a la interpretación, a los dobles y triples sentidos, al pensamiento profundo? O sea, hoy en día tú le das a la gente una frase literal y se confunden. O sea, Bueno, pero para eso existe tú, Diego, en las redes. Te atiende sobre todo gente de tu generación, pero lo mejor de tu generación. Es una élite que no se determina por su origen, sino por su pretensión de la riqueza con que quieren estar vivos. No, lo hice una pequeña encuesta de amigos que te siguen, pues son gente que tiene una gran pretensión, más que de influir en la realidad, de entender la realidad con toda su complejidad. Soportan el pensamiento complejo, lo disfrutan y no pierden el tiempo con memes. O sea, no se definen con un meme. Qué bueno. Muchas gracias por venir. No, hombre. Que no sea la última. No, las veces que me invites vendré. Te agradezco a ti también. Muchas gracias, por la Diego. conversación. Muy amable. Y amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.